Pues bien, vamos a dar inicio a la enseñanza de esta tarde. Evangelio de Juan, capítulo 17, en el verso número 3. En el verso 3. Dice la Escritura: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Repito nuevamente, este pasaje de la Escritura es uno de los textos que hemos utilizado al estar hablando acerca de la persona de Dios, porque encierra una verdad muy grande, una verdad eterna. Dice que la vida eterna precisamente consiste, dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es un texto muy revelador, si usted lo quiere mirar así, y yo creo que al estar estudiando a lo largo de estas semanas la persona de Dios o quién es Dios, nos va quedando claro en nuestra mente precisamente quién es ese Dios de las Escrituras. Y una de las cosas que la Escritura marca es que la vida eterna consiste en conocer a ese único Dios verdadero. Pero ese conocimiento no tiene que ver con un entendimiento solamente en la cabeza, en la mente. No quiere decir un saber, ¿verdad?, mental, sino quiere decir conocer vivencialmente, experimentalmente. Por ejemplo, yo creo que algunos de los presentes pueden saber toda la teoría acerca de el manejar un automóvil, por ejemplo. Hay personas que a lo mejor sin saber manejar o aunque nunca hayan agarrado un carro en toda su vida, sin embargo pueden tener la teoría. Pueden ir a una escuela de manejo y tener un profesor que les diga: mire, es que este es un volante, las velocidades se cambian cada 2500 revoluciones o dependiendo del motor. Y tú puedes ir, si no sabes manejar, tú puedes ir adquiriendo y acumulando ese conocimiento mentalmente. Pero otra cosa muy distinta es subirse a un carro, encenderlo e irse manejando a una determinada distancia. Ese es algo muy diferente. Ese es un conocimiento experimental, es una vivencia. Y precisamente en este pasaje de la Escritura, cuando dice que te conozcan a ti, no quiere decir un conocimiento mental acumulado en la cabeza únicamente, sino quiere decir que te conozcan personalmente, vivencialmente. Y pueden ser dos maneras de conocer a Dios. Hay quienes tan solamente se conformen con acumular conocimiento intelectual, pero hay otros que quieran realmente tener una comunión personal con Dios. Y yo creo que a lo largo de estos estudios, yo quisiera decirte algo: mira, la palabra se tiene que aplicar y la palabra se tiene que vivir. De nada sirve el hecho de saber que Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, que Él está en todo lugar, en todo momento, si al final esa verdad eterna no hace una mella en tu corazón. Si al final esa verdad de que Dios todo lo puede y que para Él nada le es difícil, no hace un cambio en tu vida. En otras palabras, sería un conocimiento únicamente acumulado en la mente, un conocimiento intelectual. Pero yo creo, amados hermanos, amigos, que estamos en este lugar, no tan solo para llenar nuestras mentes de un saber teológico, sino más bien que nuestras vidas se conduzcan de acuerdo a las verdades que están establecidas en la palabra, para poder servir ¿a quién? A ese Dios que está en los cielos. ¿Estamos de acuerdo? Apenas hemos estado viendo los atributos como persona. El día de hoy hemos de hablar de dos atributos más: la eternidad y la inmutabilidad de Dios. Son dos conceptos que forman parte de los atributos de Dios como persona. Y hasta el día de hoy solamente hemos visto atributos en cuanto a su persona. Hemos revisado en semanas pasadas lo que es la omnipotencia de Dios. Hemos revisado lo que es la omnipresencia de Dios. Hemos revisado lo que es la omnisciencia de Dios. En otras palabras, todavía no nos hemos metido a revisar el carácter de Dios, que ese es otro tema. O son muchos otros temas que van a venir más adelante.
Y sin embargo, yo creo que al estar observando a un Dios así, todopoderoso, que todo lo sabe, que todo lo escudriña, que donde quiera está al mismo tiempo, siempre es un conocimiento de Dios que nos sorprende, que nos impacta, que nos bendice, que nos habla, que vemos a un Dios de verdad, como dice el libro de Éxodo, allá en el cántico de Moisés: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Y yo puedo decir eso: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Porque ha demostrado ser un Dios único. Por eso este texto dice: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Cuántos dioses hay? Uno. Es el único Dios verdadero. Amén. El día de hoy vamos a estudiar dos atributos, como les comentaba: la eternidad y la inmutabilidad de Dios. Son dos atributos que Él posee en su sola majestad. Nadie más los posee. Una de las cosas que tal vez hemos estado diciendo y enfatizando en estas enseñanzas es: por algo, Dios es el ser supremo. ¿Ok? La palabra Dios la hemos definido como la palabra Theos, T-H-E-O-S, Theos, un vocablo griego que significa el ser supremo. En otras palabras, que por encima de Dios no hay nadie más. Él es toda autoridad está en Él. Es la máxima autoridad, el ser supremo. Theos también significa la divinidad, el creador. Así hemos definido la palabra Dios. Y al estar estudiando esto, nos queda claro una cosa: por algo es Dios, por algo es el ser supremo. Hace 8 días yo me quedaba impactado porque veíamos hace 8 días que Dios es omnipresente, que significa que Él está en todo lugar al mismo tiempo. Algo que usted y yo no podemos hacer. Hoy estamos aquí, en este salón, estamos escuchando la palabra de Dios y no estamos en ningún otro lado. Aún mismo Satanás no tiene la omnipresencia que tiene Dios. Él anda recorriendo tal vez la tierra, haciendo maldades, induciendo al hombre al pecado. Sin embargo, se encuentra en una sola lugar a la vez, no en todos los lugares. Y Dios está en el cielo, y Dios está en la tierra, y Dios está en el mar, y Dios está, ¿verdad?, en el desierto, de tal manera que si yo voy al campo, ahí está Dios; si yo voy a la ciudad, ahí está Dios; si yo voy en la combi, ahí va Dios conmigo, o a un lado de mí. Y este atributo nos sirve de verdad para echar mano de Él, aún en momentos difíciles. Pero también dijimos que para aquellas personas que están cometiendo pecados, este atributo es algo que los pone a temblar, porque Dios ve las maldades del ser humano, porque está ahí a un lado del hombre o de la mujer que peca deliberadamente. Pero hoy vamos a estudiar estos dos atributos. Pero antes de avanzar, vamos a orar para que sea Dios quien te hable en esta tarde, para que tú puedas entender cada vez más quién es Dios, y ese entendimiento te lleve a amarlo, respetarlo y servirlo como Él es digno. Padre, en esta tarde queremos pedirte tu bendición, que no haya distractores, Señor, porque el día de hoy nos hemos dado cita para escudriñar tu palabra y para conocer al gran Dios único y verdadero. Por favor, en esta tarde te lo pedimos, Señor, quédate con nosotros, háblanos, Señor, envía tu Espíritu Santo, Señor, que hable a cada corazón, que quite las vendas de cada uno de los presentes que tienen en los ojos tal vez, y que el día de hoy tu Espíritu Santo venga a enseñarnos tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios es eterno. Ese es el atributo primero que vamos a estar viendo el día de hoy, la eternidad de Dios. Isaías capítulo 40, verso 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Repito nuevamente, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra?
no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. En este pasaje observamos parte de la persona de Dios. Él mismo, Dios mismo se describe a sí mismo como el Dios eterno. El Dios eterno. La eternidad es un atributo de Dios que tal vez a usted y a mí, como seres humanos, nos asombra. ¿Por qué? Porque tal vez no alcanzamos a entender, por cuanto estamos insertos, ¿verdad?, en un cuerpo humano, limitado, finito, y la eternidad, amados hermanos y amigos, se sale de nuestro entendimiento finito. En otras palabras, la eternidad es inmensa, infinita. Y tal vez usted y yo, como seres humanos, el día de hoy nos vamos a poner a reflexionar acerca de la eternidad de Dios y no vamos a alcanzar a entenderla, porque Dios es eterno y usted y yo tenemos una mente limitada, una mente finita. ¿Qué significa que Dios es eterno? Quiere decir que Dios no tuvo principio de días, ni tendrá fin de días. Es lo que significa la palabra eternidad. No hubo un inicio en torno a Dios, ni tampoco habrá un final. En otras palabras, Dios no se va a acabar. Dios no inició, pero tampoco se va a acabar. Él es eterno. Dios siempre ha existido y existirá por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Dice la Escritura: yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. El que es, presente, el que era, pasado, y el que ha de venir, futuro. En otras palabras, Dios es eterno. Dios es eterno. Su eternidad no tiene principio de días, ni tiene final de días. La existencia de Dios, quiero decirte, es diferente a la existencia o a la experiencia del ser humano. Nosotros tal vez estamos acostumbrados a mirar cómo todo lo que nos rodea sigue un ciclo, sigue un proceso. Nace y muere. ¿Estamos de acuerdo? Las plantas, los animales, el ser humano mismo, todos, ¿verdad? Un día nacemos, pero un día hemos de morir en esta tierra, porque al rato vamos a ver también una verdad que está contenida en la Escritura. En esta tierra, nadie de los que estamos aquí, de lo que vemos creado, es eterno. Todo en algún día se va a terminar. Es más, mire, hasta estas construcciones que el hombre ha hecho, los carros, las casas, los edificios, los instrumentos, las bocinas que usted tiene aquí a su lado, algún día van a terminar, se van a acabar. Sí, hay un inicio, algo es creado, pero también algo es terminado, va a finalizar. Nada en esta tierra, quiero decirte, es eterno. Los ríos que tal vez nuestros padres nos decían, mira, por aquí pasaba un riachuelo, el día de hoy son barrancas secas únicamente. En otras palabras, todo va feneciendo, todo se va acabando. La naturaleza, los animales, aún las culturas. Hace tiempo, algunos años o cientos de años atrás, existieron culturas que el día de hoy ya no están. ¿Usted conoce a los mayas? ¿Usted conoce a un teotihuacano? ¿Usted conoce a un babilonio? ¿Usted conoce a un filisteo? ¿Usted conoce tal vez a un asirio? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque son personas que existieron, culturas que existieron, civilizaciones en la antigüedad, pero que el día de hoy ya no están. En otras palabras, toda la raza humana, ¿verdad?, va en algún momento cambiando y va dando ciclos. Culturas que hoy son florecientes, el día de mañana son historia. Tal vez a usted, cuando era pequeño, llegó delante de un féretro y vio ahí un familiar suyo, su abuelito. Y usted lloraba por su abuelito. Y tal vez le decían, hijo, hija, lo que pasa es que esa es la ley de la vida. Tarde que temprano hemos de morir. Y tal vez esas palabras se te quedaron aquí grabadas en la mente. Y yo quiero decirte, es cierto. Nada en este mundo es eterno. Nadie en este mundo es eterno, vivirá por siempre. Todos algún día hemos
de morir. Sin embargo, y aquí radica lo hermoso de nuestro Dios, sin embargo, Dios es eterno. Dios sí es eterno. Él siempre ha existido y Él siempre existirá. El tiempo para Él no transcurre. No hay tiempo en la eternidad, ¿o sí? Por lo menos no como lo conocemos nosotros, que tenemos, ¿verdad?, en la muñeca un reloj que mide el tiempo. Que tenemos un sol, ¿verdad?, que va alumbrando o se va ocultando y que va marcando ciclos, día y noche, 24 horas. En la eternidad, aun cuando usted ha leído la Biblia, dice que allá no va a haber sol, sino que Dios mismo será, ¿verdad?, quien va a alumbrar. No va a haber. De tal manera que el tiempo en la eternidad no tiene razón de ser. La eternidad es únicamente y se acabó. La eternidad es, no hay principio ni hay final en Dios. ¿Sabe por qué existe la eternidad? Porque existe Dios. Dios es el que le da a la eternidad razón de ser. Dios es el que le da a la eternidad razón de ser, porque Él siempre ha existido. ¿Por qué tal vez en nuestra mente no alcanzamos a entender el concepto de eternidad? Bueno, hay una razón. Lo que acabo de comentar anteriormente, estamos acostumbrados a ver las cosas que siguen una ley. Todo efecto es precedido por una causa. Eso lo enseñan en la secundaria, en física. Dicen que para todo efecto hay una causa, y es cierto. Oiga, ¿por qué estamos aquí usted y yo? La creación. Porque hubo un origen, ¿verdad? Hubo una causa. ¿Y cuál fue esa causa de la creación? Dios. Pero por ahí entra la persona y dice, bueno, ¿quién hizo a Dios? ¿Quién formó a Dios? ¿Quién le dio vida a Dios? Quiero decirte, nadie. Él es el Todopoderoso. Él ya existía. La tierra más o menos se calcula que tiene 6,000 años de antigüedad, desde que Dios la creó hasta esta fecha. 6,000 años. Y quiero decirte que antes, ¿verdad?, que Dios hiciera la tierra, Él ya existía. Y ya había vivido millones y millones y millones de años. Y la tierra va a ser destruida. Y esto que hoy vemos, ¿verdad?, los árboles, los pájaros, los animales, algún día van a terminar. Porque también está establecido en la palabra. Pero ¿sabes? Dios seguirá por millones y millones y millones de años. Él es eterno. Isaías capítulo 44, verso 6. Isaías 44, verso 6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. Realmente Dios es el primero. Antes que existieran incluso los ángeles, existía Dios. Existía Dios. Ya estaba Dios. Y Dios no nació, ¿verdad?, de una manera espontánea. No, Él siempre ha existido. Por eso te digo, tal vez en tu experiencia estás acostumbrado a ver a una mujer, ¿verdad?, embarazada, que en 9 meses da a luz un bebé y dice, nació un ser humano, una nueva criatura en el mundo. 9 meses. Es una obra maravillosa el hecho del desarrollo humano dentro del vientre materno. Es algo hermoso que solamente Dios puede hacer. Pero nosotros nos estamos dando cuenta de que hay un inicio en cada ser humano o cada ser vivo. Los animalitos también siguen ese mismo ciclo. Las plantas igual. Se fecundan, ¿verdad? Y nacen y ahí crecen y al final se mueren. Todos seguimos lo mismo. Por eso te es difícil a veces entender que Dios no tuvo inicio, que Dios no nació, que Él ya existía y existirá por siempre. Quiero decirte, aún el nombre de Dios denota su siempre existencia. ¿Sabes qué significa la palabra Jehová? ¿Sabes qué significa y de dónde viene la palabra Jehová? Significa en el hebreo, es la palabra hebrea que significa ser, existir. Vamos a ver un pasaje en Éxodo, capítulo 3, verso 13 al 15, cuando Moisés estaba en aquel monte y observó una visión, una zarza que ardía, pero que no se consumía, y que llegó, ¿verdad?, ahí, y que Dios empezó a hablarle a Moisés.
y que le pidió y le puso un encargo a Moisés y le dijo: Moisés, yo quiero que vayas y liberes a mi pueblo que está esclavo en Egipto, porque su clamor ha subido de delante de mí. Y Moisés sabía algo. Oye, si el mismo Moisés no sabía ni cómo se llamaba ese Dios. ¿Cuántos años habían pasado de esclavitud desde que Jacob subió, ¿verdad?, a Egipto? ¿Cuántos años habían pasado siendo esclavo el pueblo de Israel en Egipto? 400 años. 400 años. Tal vez los primeros descendientes de Jacob sí sabían quién era el Dios de Israel. ¿Quién era el Dios de Abraham? ¿Quién era el Dios de Isaac? ¿Quién era el Dios de Jacob? Sin embargo, 400 años después ya se habían olvidado de quién era ese Dios. Más aún, si pensamos en todas las deidades que había en Egipto, Isis, Osiris y todas las deidades que había ahí, que eran muchísimas deidades las que tenía Egipto y que el pueblo de Israel veía ahí constantemente, estaban ellos confundidos. No sabían quién era. Y por eso Moisés, cuando escucha el mandato de Dios y Dios le dice: Moisés, ve a liberar a mi pueblo, una de las cosas que le pregunta Moisés a Dios es: bueno, y si me preguntan cuál es el nombre de ese Dios, ¿qué les voy a responder? ¿Qué les voy a decir? Vamos a ver Éxodo, capítulo 3, verso 13. Dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. En hebreo, en el original, esta palabra de yo soy el que soy es un vocablo que se conoce como el tetragramatón. Tetragramatón, que son 4 consonantes. No hay vocales, solamente son 4 letras. Es la Y de nuestro alfabeto, H, V, H. Ese es el nombre. Así se dio a conocer Dios. El tetragramatón, como se conoce en teología. Ese es el nombre de Dios. ¿Qué significa? El siempre existente. Yo soy el que soy. Y vamos a seguir leyendo. Dice: y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. ¿Cómo se llama Dios a sí mismo? ¿El quién? El yo soy. Yo soy. ¿Se dan cuenta en qué verbo, en qué tiempo está conjugado el verbo? Es un presente continuo. Presente, pero que siempre es presente. Yo soy. No dice yo fui o yo seré. No, yo soy. De tal manera que cuando usted y yo decimos Jehová, de donde posteriormente deriva el vocablo, ¿verdad?, de este tetragramatón, de este vocablo que era incluso impronunciable. Impronunciable. Usted vaya a la historia del pueblo de Israel. Ellos no mencionaban en ocasiones el nombre de Dios porque realmente lo consideraban, y es además muy santo, como para que en la boca de la gente anduviera el nombre de Dios. ¿De dónde viene el nombre, o por qué aparece en nuestras Biblias el nombre de Jehová? Bueno, porque a Dios le llamaban Adonai. Adonai, que significa el Señor. Y las palabras, o más bien dicho, las vocales de la palabra Adonai en el hebreo, las utilizaron para añadírselas al tetragramatón, y de ahí salió la palabra Yahvé. Es correcta la traducción. O en algunas traducciones como la nuestra, de Reina Valera, dice Jehová. Es correcta la traducción. Todos esos nombres quieren decir una misma cosa: Dios. ¿Este nombre quién se lo dio? ¿Moisés? No. Él mismo se reveló, le dio el nombre a Moisés, y a través de ese nombre es que ahora nosotros le conocemos. Y por favor, que nadie se confunda aquí con el nombre que toma un grupo llamado los Testigos de Jehová, porque también a veces hay aversión
Cuando escuchan la palabra, la gente allá afuera que tal vez no estudia la Escritura, pero cuando escuchan la palabra Jehová, dicen, ay, es que es la secta que anda tocando las puertas. No culpemos a Dios, ¿verdad? De que un grupo se haya apropiado o quiera apropiarse del nombre Jehová y diga que son testigos de Jehová. El nombre de Jehová, repito, viene de estos verbos que significa ser, existir, el siempre existente. Yo soy. Por eso, cuando nosotros queremos estudiar acerca de la divinidad de Cristo, una de las grandes evidencias y muestras que podemos nosotros entender que Cristo es divino, que Cristo es semejante al Padre, que tiene la divinidad de Dios, es precisamente que Él se presentó a sí mismo como el yo soy. Te lo dejo de tarea. ¿Cierto o no? Cuando llegaron a apresar a Jesús, dice la Escritura que cuando le preguntaron, ¿y quién es el Cristo? Y Él dijo, yo soy. Dice que retrocedieron y cayeron a tierra. Oye, por decir yo soy, los soldados, ¿verdad? La gente que iba con palos ahí, que me imagino que iban envalentonados, retrocedieron y cayeron a tierra, tan solamente por unas palabras, yo soy. Es que le estaba diciendo las palabras que estamos leyendo ahorita, el siempre existente, que solamente le correspondían ¿a quién? A Dios. Amén. Dios puso eternidad en nuestro corazón. Ya vimos que Dios es eterno, ya vimos que aún su mismo nombre denota la eternidad, el siempre existente. Ahora vamos a ver cómo Dios, al ser eterno, puso en el corazón del ser humano la eternidad. Eclesiastés capítulo 3, verso 11. Dice la Escritura, todo lo hizo hermoso en su tiempo. La creación es hermosa, demasiado hermosa. Dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿De quiénes? De nosotros que estamos aquí, de la raza humana. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Una cosa que usted y yo nos cuesta trabajo es entender la eternidad. Ahí lo dice. Sin que alcance a entender, dice el hombre, la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. No lo entendemos, hermanos. Imagínate, en tu mente en este momento, remóntate a la eternidad, al inicio. Y dices, bueno, pero si nunca hubo inicio, ¿cómo me voy a remontar? Efectivamente, se sale de nuestra mente. Se sale de nuestra mente el concepto de eternidad. Sin embargo, dice, y Él ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Tal vez no alcanzamos a entender la eternidad en su plenitud. Sin embargo, yo quiero decirte algo. Si tenemos inicio. Algunos de ustedes me pueden decir, pues yo nací el 20 de febrero de 1983. No, pues yo nací el 20 de marzo del 52. No, pues yo nací el 30 de enero del 2000. Y cada uno tenemos una fecha de nacimiento, ¿cierto o no? ¿Por qué? Porque ese día ya vivíamos, ya teníamos 9 meses de vida, pero ese día llegamos a esta tierra. Y el día de hoy, ¿verdad? Hay gente que celebra su cumpleaños y dice, ahora tengo 30, 40, 50, 70. ¿En base a qué? Al día de su nacimiento. Sí tenemos un inicio, hermanos, pero ¿saben? Les voy a dar una noticia. Ya no tendremos un final. Ya no tendremos un final. En esta tierra, y no me estoy contradiciendo, en esta tierra nadie es eterno. Todos somos pasajeros. Te vuelvo a repetir, ¿conoces un maya? Preséntamelo. Un maya realmente de los que existieron en el año de 1300. Tráiganme un maya. Quiero verlo, saludarlo. ¿Verdad que no hay? Ya no hay. Sin embargo, con esto quiero decirte, todos vamos un día a morir. Pero, y aquí viene el pero que hace la gran diferencia, el día que tú naciste, el día que tú fuiste concebido, ese día, ¿verdad? Llegó el alma, un nuevo ser. Es cierto, se estaba gestando dentro del vientre de nuestra madre. Ahí estábamos. Se estaban desarrollando nuestras manos, nuestros pies, todos nuestros órganos, etcétera.
pero ella teníamos un alma, de que en el momento en que se une un espermatozoide con un óvulo, cada quien lleva un código y se mezclan. Y en ese momento, ese nuevo ser, aunque se componga de una célula, que así rápidamente se empieza a multiplicar, en 2 células, en 4, en 8, en 16, en 32, ese nuevo ser tiene un código genético totalmente distinto al de la madre. Por eso cuando la gente dice, las mujeres o los hombres que están a favor del aborto, las autoridades que están a favor del aborto, que dicen es que la mujer puede hacer con su cuerpo lo que quiera, discúlpenme, ya no es su cuerpo, tiene otro código genético, esa nueva célula. Y desde ahí hay un debate. Yo creo que en el momento en que el óvulo es fecundado, desde ahí el alma empieza a latir también. Por lo tanto, sí hay un inicio, pero no va a haber un final. Esa es la gran noticia que hoy te quiero dar. Sí tenemos un inicio cuando nacimos o cuando fuimos fecundados, concebidos en el vientre de nuestra madre, pero ya no tendremos un final. Y esto es algo que yo quisiera que hoy quedara bien grabado en tu mente. Tú ya no vas, aunque vas a morir en esta tierra, ya no vas a morir en realidad. Aquí lo dice en la Escritura. Dice que Dios puso eternidad en el corazón del ser humano, ¿cierto o no? Nos guste o no nos guste. No, ya no vamos a morir. No vamos a morir. La muerte tan solo será la entrada a la eternidad, a esa vida donde ya no vamos a morir. Ahora, considerar la eternidad es algo que puede incluso cambiar toda nuestra manera de ver las cosas. Por eso qué importante es este tema. Una persona que mira la eternidad, todo lo que está viviendo en esta tierra, se le hace más fácil de vencer. Los problemas, las aflicciones, las enfermedades, las tribulaciones, las carencias. Es más, quiero decirte algo. ¿Sabes por qué el hombre peca? ¿Sabes por qué el hombre peca? Porque ignora voluntariamente la eternidad. Pero cuando te cae el peso de que estamos de paso y llega la tentación, tú dices, oye, por 5 minutos de placer, por favor, ¿voy a echar a perder toda la eternidad que Cristo me está ofreciendo? No, gracias. Por 5 minutos, ¿verdad? Tan solamente voy a echar a perder toda la eternidad. No, tengo mis 5 sentidos bien. Por lo tanto, te vuelvo a repetir, hay gente que al considerar la eternidad en su propia vida, todo le cambia. Todo. El cristiano, si está sufriendo en esta tierra, dice, pero mis sufrimientos se acabarán el día que yo esté con Él. Y está ahí bien enfermo, ¿verdad? Dice, enfermo, pero aún guardándome en mi integridad, como decía Job, ¿verdad? Enfermo tal vez, débil, decrépito, lo que tú quieras, enclenque. Ahí todo, ¿verdad? Ya la persona difícil de levantarse. Dice, pero con mi corazón en Cristo, y sé que Él me va a dar descanso el día que llegue a su presencia allá en el cielo. Amado, la eternidad, o pensar en la eternidad en el cielo, es lo que nos motiva, el estar con Dios un día, alabándole cara a cara, hermanos. Esto que hoy vivimos, cuántas circunstancias difíciles, cuántas lágrimas a veces derramamos, cuánto dolor a veces tenemos, cuántas tentaciones libramos día a día. Y a veces son tentaciones, amados hermanos, que literalmente Satanás, dice la Escritura, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y a veces se nos avienta, se agazapa, ¿verdad? Y se avienta a los zarpazos hacia nuestra vida. Y a veces son opresiones, y a veces son, ¿verdad?, tentaciones, y a veces son problemas, y a veces son desánimos, y a veces son desalientos, de tal manera que a veces, mira, nuestras manos que están así, quieren bajarse. Pero cuando entendemos que esto es pasajero, que viene otra vida que no se va a terminar, que estamos de paso, como decía el apóstol Pedro. Vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. Mira lo que el apóstol Pedro le decía a la iglesia. Y decir el apóstol Pedro es decir las palabras que Dios le estaba dando a este hombre. Dice, amados, fíjate, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos
que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. En este sencillo versículo nos encierra grandes verdades. Dice el apóstol Pedro, o Dios a través del apóstol Pedro: amados, yo te ruego, dice, como a extranjero y peregrino. ¿Sabes quién es un extranjero? Alguien que no vive en ese país. Por ejemplo, si viniera un estadounidense a México, él es un extranjero. ¿Ok? ¿Quién es un peregrino? Aquella persona que anda tal vez vagando, que no tiene un punto fijo a donde llegar. Es un peregrino. Bueno, dice que nosotros tenemos que vernos a nosotros como extranjeros. No somos de esta tierra. Amamos mucho a nuestro país, México, lo amamos mucho. Amamos nuestra tierra, bastante la amamos, pero no somos de esta tierra. Al menos yo me considero, y quiero tomar para mí la palabra, ¿verdad?, que se encuentra en el Evangelio de Juan. Al final, cuando Cristo estaba a punto de partir, le dijo: voy pues a preparar morada para vosotros. Yo quiero pensar que Dios me tiene una morada ya preparada para mí. Y dijo: y voy a venir otra vez para que donde yo esté, ustedes también estén. Y esta cuestión de la eternidad, de entender este atributo de Dios, de entender que Dios puso también en nosotros eternidad porque Él quiere que estemos con Él por siempre, por siempre. Yo no te digo como las religiones, ¿verdad?, los mormones, siendo dioses, gobernando las galaxias. No, la Escritura no habla de eso. Pero sí dice la Escritura como ángeles, ¿verdad? Que estemos allá arriba, alabando a Cristo, exaltándolo. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que Dios tiene preparadas. Qué hermoso es cuando Juan describe la ciudad santa. Los ríos, ¿verdad?, como cristal, las calles de oro. Y solamente es para darnos una imagen de cómo es esa ciudad. Porque Dios, al ser rey, tiene un reino y tiene sus súbditos. ¿Ok? Y sin embargo, a pesar de que hay esta cuestión, uno de los problemas que vive el ser humano, uno de los problemas que el hombre tiene, es que quiere vivir el hoy y el ahora. El hoy y el ahora. Somos extranjeros, hermanos. Acuérdate. Cuando venga la tentación, acuérdate, soy extranjero. Pero no te lo repitas como aquella persona que cree en la confesión positiva. No, entiéndelo, encárnalo en tu corazón. No soy de este mundo. No soy de este mundo. De tal manera que soy extranjero y peregrino. Y quiero llegar un día a mi morada. Te hago una pregunta. ¿Cómo luce tu vida comparado con la eternidad? Imaginémonos tu vida de 70 años y si la asemejamos como una gota en medio del océano o de los océanos. Si yo tomara un gotero, lo llenara de agua, me voy a la mitad de todo el mar del mundo. Allá, donde usted observa al horizonte, en los 4 puntos cardinales y no ve tierra firme. Todo es mar, todo es agua. Imagínate que yo depositara en ese gotero y soltara una gota. Y cae la gota al mar. Y que esa gota sea el equivalente a 1 millón de años. Yo te pregunto, ¿cuántos millones de años habrá en todos los océanos? Se sale de nuestra mente, ¿cierto o no? Bueno, eso y más es la eternidad. Eso y más es la eternidad. 4 gotas son 4 millones de años. Una cubeta de agua, yo creo que se sale ya de nuestra mente. Todo el océano. Y aún así, es más todavía la eternidad. Yo te digo el día de hoy, no seas como aquellos que viven para el hoy. Vive para la eternidad. ¿Ok? Entiende, todo un día va a terminar. Un día todo va a perecer. Yo he visto la muerte tal vez de gente que a veces le he ido a predicar y ha muerto aquí, enfrente de mí, a 15, 20 centímetros. Y veo, ¿verdad?, la agonía, o cuando la gente está agonizando, cuando sale el espíritu y quedó muerta. Y una de las cosas que yo me llevo de reflexión es, todos vamos a morir un día. Todos, todos. Hoy estamos, cuánta gente que ha estado en medio de nosotros el año pasado,
que estuvo ocupando asientos en este lugar, el día de hoy ya no está. Y hemos ido al sepelio, y hemos ido a los velorios, y hemos ido, ¿verdad?, a acompañar a la familia rumbo al cementerio. Y hemos visto cómo desciende, ¿verdad?, la caja ahí al hoyo que hicieron, lo tapan y le ponen tierra. Ese es el final de todos nosotros. Pero quiero decirte, a pesar de que esa persona esté ahí adentro, en ese cajón, su alma nunca va a morir. ¿Qué estás haciendo o buscando en esta tierra comparado con lo que Dios te ofrece en la eternidad? ¿Un rato de placer? ¿Una mujer? ¿El adulterio? ¿La fornicación? ¿5 minutos de placer? Comparado con la eternidad es como esa gota que se cae en el océano. Comparado, ¿verdad? Un pequeño placer con todo el océano que es la eternidad que Dios nos quiere ofrecer. Por eso, amado hermano, amigo, cuando venga Satanás con sus tentaciones, entiende, Dios es eterno y ha puesto eternidad en mí. Y por cuanto es eterno Dios y ha puesto eternidad en mí, no voy a pecar. Hay 2 lugares, solamente 2 lugares. El purgatorio es un invento. El purgatorio no existe. Bíblicamente no existe el purgatorio. Ahí donde se va la persona a un proceso de desintoxicación, un proceso, ¿verdad?, de santificación. Va la persona malvada y pasa por un pequeño tormento, ¿verdad?, para purificación y después entra al cielo. Eso es mentira. Y es una de las mentiras más sofisticadas que Satanás pudo haber creado para engañar a millones de almas que el día de hoy están perdidas en el infierno. Millones de almas se han ido al infierno por causa de esta doctrina. Pero quiero decirte, tan solamente la Escritura nos marca 2 lugares. Uno, donde las personas van a llegar y van a llegar cansadas por haber trabajado, haber predicado aquí y allá. Y van a llegar, ¿verdad?, con las lágrimas en las mejillas, por haber derramado lágrimas al ver la maldad, a ver tal vez el pecado que imperaba en la raza humana. Y van a llegar personas, ¿verdad?, dolidas. Pero ¿sabes qué? Dice la Escritura que ahí ya no va a haber lloro, ya no va a haber lágrimas, ya no va a haber dolor, ya no va a haber enfermedad, sino que la bendita paz, el reposo de Dios va a estar ahí. A ese lugar, ¿sabes cómo se le llama? El cielo. Es el cielo. Pero hay otro lugar que se llama infierno, que es un lugar de condenación, de tormento, de intranquilidad. Dice la Escritura, gusano será la cama de aquella persona que esté ahí dentro, y gusano lo cubrirá. Una llama ahí cubriendo todo el cuerpo, agonía, sufrimiento, lágrimas, dolor, alaridos, chillidos, maldiciones, blasfemias. Y dice la Escritura en el libro de Apocalipsis que el humo del tormento sube por los siglos de los siglos. Esa es la noticia que hoy quiero darte. Nunca vas a morir. En otras palabras, siempre vas a estar consciente de que tú eres tú. Ya no vas a estar en el cuerpo, que es el envase que ahorita Dios nos puso. Este es como un vestido que tenemos solamente. El alma está dentro de nosotros. Ahí está el alma dentro. Cuando se muere esto, sale el alma. Y aquellas personas que alcancen la redención de Dios será un cuerpo glorificado, glorificado. Y quiero decir, allí estarán. Y quiero decirlo, allí estaremos, si tú lo quieres así, con Dios por toda la eternidad. Amén. Dios es eterno, no tiene inicio ni fin de días. ¿Quedó claro este atributo? Pasemos al segundo atributo. Dios es inmutable. Dios es inmutable. Está muy ligado este atributo. Por eso el día de hoy quise juntar estos 2 atributos para poder explicarlos. Y de hecho hay textos en los cuales se mencionan estos 2 atributos. Por ejemplo, Salmo capítulo 102, versículo 25 al 27. Dice así la Escritura: desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Aquí hace un contraste. Aquí vemos los 2 atributos: la eternidad, pero también vemos la inmutabilidad de Dios. Pone una comparación, dice
que los cielos o la creación, que son obra de Dios, dice el versículo 26, ellos perecerán. Va a llegar un día que diga Dios, hasta aquí y no más, y se va a acabar todo esto que vemos. Dice, mas tú permanecerás. Todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Cierto, ¿no?, que en ocasiones tenemos que cambiar ropa porque se hace vieja por el uso. La tierra, al estar, ¿verdad?, cargando al ser humano, y el ser humano utilizando los recursos naturales. ¿Qué dicen el día de hoy los ambientalistas o los científicos? Mira, se andan tronando los dedos. ¿Por qué? Porque ya el ser humano se acabó la tierra y ahorita viene en un pique. ¿Ya? El calentamiento global, todas las desastres y catástrofes que tú te puedas imaginar, ¿producto de qué? De que la tierra se está envejeciendo. ¿Ok? Aquí lo dice la Escritura. Como un vestido los mudarás, o sea, los vas a quitar. Y Dios va a quitar los cielos y la tierra. Y dice que va a bajar la ciudad, que son cielos nuevos y tierra nueva. Dice, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Ahora vamos a Isaías 40, verso 28. Este texto ya lo leímos, pero vamos a ver precisamente esta parte que dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Dice, no desfallece ni se fatiga con cansancio. ¿Qué observamos en estos dos pasajes? Una verdad: Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir o qué significa la inmutabilidad de Dios? Quiere decir que Él no cambia. Él no cambia en su persona y en su carácter. La inmutabilidad de Dios quiere decir que Él no cambia en su persona y en su carácter. Dicho en otras palabras, no es inconstante, sino que Él es constante. Dicho de otra manera, Él no se envejece, ni se desarrolla, ni crece, como tal vez nosotros cuando nacimos fuimos creciendo, ¿verdad? Él es perfecto en todo su ser, y esa perfección hace que Él sea inmutable. No cambia. Y no cambia en su persona, y este atributo de la inmutabilidad de Dios hace que no cambie en sus demás atributos, que siempre sea el mismo. En otras palabras, Él es el mismo en su carácter, en su poder, en su deidad, en su sabiduría, en su omnisciencia, en su amor, en su santidad. No cambia, ni un gramo. Él es el mismo. Él siempre ha sido el mismo. ¿Sí se dan cuenta de la diferencia? La eternidad no tiene inicio ni tiene fin. Él existe. Y la inmutabilidad quiere decir, Él no cambia. Él no se va desarrollando como la persona que pasa de ser un bebé a un niño, de un niño a un adolescente, y de un adolescente a un joven, de un joven a un adulto, de un adulto a un anciano, hasta que muere. No, Dios siempre ha sido el mismo. Es inmutable. No varía, no cambia. El ser humano es cambiante. El ser humano es cambiante en dos cosas. Número uno, nace, crece, se hace viejito y muere. Si yo te digo el día de hoy, muéstrame una fotografía tuya de hace 15 años, ciertamente ni te vamos a reconocer. ¿Estamos de acuerdo? Tú cambias, tú eres cambiante. Es más, mira, tal vez el día de hoy tienes 5 kilos de más o 5 kilos de menos que hace un mes. ¿Por qué? Cambiaste. El ser humano, por su crecimiento, por su desarrollo, cambia. ¿Qué sería de nosotros que nos quedáramos de la estatura de un bebé? No podríamos ni subirnos a la silla a sentarnos. Vamos cambiando, ¿me entienden? Somos cambiantes. Aún cuando nuestra piel es lisa, a los 20 años, a los 40, empiezan a hacerse arrugas y ya no es el mismo rostro. Tal vez hace algunos años teníamos pelo, ahora se nos está acabando. Antes lo teníamos de color negro, ahora es blanco. ¿Queda claro? El ser humano cambia, cambia. Si yo te dijera, muéstrame una foto tuya hace 20 años, es más, algunos ni habían nacido siquiera. Sin embargo, también el ser humano cambia en su carácter.
en su carácter. Digo el ser humano como raza humana. Aquí no estoy hablando en términos cristianos, para que no me vayan a malentender. Es cambiante en su carácter. Si las cosas van bien, entonces la sonrisa. Entonces soy cristiano. Si las cosas marchan bien, todo se adecua a mis propósitos, a mis comodidades, a mis metas personales. Mira, yo soy cristiano. Pero no empiecen a cambiar de tono y los cielos empiecen a oscurecerse por la aflicción, por la persecución, por la opresión de este mundo tan malvado. Y empiece a cambiar de tono, ¿verdad? El camino que antes era rosa, ahora se pone sombra de valle de muerte. No empiece a cambiar tantito la situación, porque entonces la persona deja de ser cristiano. Entonces aquella persona, ¿verdad?, que ha hecho decisiones, dice, pues yo creo que está muy fuerte esta situación, ahí nos vemos. Imagínate gente que se decía tal vez a sí mismo cristiano, que cuando empezaron a ver los problemas, abandonan el barco. O sea, dice, no, pues yo ya no sigo ahí. No, hermanos. Por un lado nos damos cuenta, el ser humano es cambiante. Si las cosas van bien, aquí estoy, a sus pies. Si las cosas empiezan a tornarse entre rojas, ¿verdad?, y negras por las dificultades, dicen mejor que digan aquí corrió que aquí quedó. Y esas risas que veo en varios confirman lo que yo estoy diciendo. Tal vez si la mamá amaneció o el papá amaneció de buenas, qué bueno para la familia. Ay, papá amaneció de buenas, hoy sí nos lleva a comer fuera, no sé, va a estar con nosotros, nos va a dar tiempo. Pero no hayan amanecido de malas, porque agárrense todos, porque ahora sí nos va a ir quién sabe cómo. El ser humano es cambiante, son inconstantes, es vulnerable, es flexible. En otras palabras, se mueven de acuerdo a los momentos. En el libro del Progreso del Peregrino, uno de los personajes que presentan ahí en esa historia, muy edificante, uno de ellos se llama Flexible. ¿Y sabes quién es Flexible? Uno que va ahí, ¿verdad? Y pues, ay, cristiano, te sigo, pero cuando ve los problemas dice, no, ya no te sigo, y se regresa. Así es el ser humano. Es más, tal vez tú, ¿cuántas veces hemos hecho un llamado y pasas al frente y dices, adelante con Dios, yo voy a seguir adelante, no importa las adversidades que vengan, no importan las situaciones, y mira, al mes, 2 meses, empieza a venir una carestía como nunca había venido a tu vida y empiezas, ay Dios, y después vienen los problemas, después ya la gente te cerró, tu familia te cerró la puerta en tu cara, después ya te desheredaron, después ya empezaron a decir cosas de ti falsas, que no son verdaderas, y tú dices, no, pues si así vamos, mejor me regreso. Y muchos han dado la media vuelta y se han vuelto atrás. El ser humano es cambiante. Sin embargo, yo quiero decirte algo, qué bueno, de verdad, qué bueno que nuestro Dios no es como el ser humano. Amén. Sino que Él no cambia. Malaquías capítulo 3 verso 6. No cambia en su carácter. Dice Malaquías 3:6. Porque yo Jehová no cambio. En otras palabras, si lo quisiéramos traducir, porque yo Jehová soy inmutable. No cambio. Dice, por esto, porque yo no cambio, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. En otras palabras, este atributo de Dios, qué precioso es en Dios. Todos son preciosos, pero su inmutabilidad, el que Él no cambie, verdaderamente podemos tener razón con este único atributo para alabarle, para engrandecerlo, para decir bendito sea Señor. ¿Sabes que gracias a su inmutabilidad, como dice este texto, no hemos sido consumidos? Por su inmutabilidad, porque Él no cambia, no hemos sido consumidos. Podemos tal vez nosotros acercarnos a Él por su inmutabilidad. Imagínate que fuera un Dios cambiante, quiero decirlo, perdónenme la expresión, como tú. Que fuera un Dios cambiante como tú. Que tal vez no supieras cómo amaneció en este día Dios.
que no supieras qué te pide hoy Dios. Que te pidió algo ayer y apenas ibas a hacerlo y dice, no, ya no quiero eso, ahora quiero esto otro. Y ahí vas, ¿verdad? Y dice, no, mejor esto otro. Imagínate que de alguna manera yo creo que Él es paciente y no ha cambiado. Él sigue siendo paciente. Es longánimo, tardo para la ira y grande en misericordia. Y no cambia, no cambia. Ahí está el papá, ¿verdad? Que se quiere esforzar y que ama a sus hijos, pero que en determinado momento tantos problemas de los hijos los sacan de sus casillas. Ya cambió, pero Dios no cambia. Es cierto que a veces hay gente que se quiere pasar de listos con los atributos de Dios. Dice, yo hago males y no me pasa nada. Bueno, pero también uno de sus atributos morales es que Dios es justo. Y por cuanto es inmutable, Él no puede dejar de ser justo. Él va a ser justo un día contigo. ¿Ok? Entonces no tentemos a Dios, hermanos. Deuteronomio capítulo 32, verso 4. Él es inmutable en sus obras. Dice, Él es la roca. ¿Tú has visto una roca en el mar? Yo la he visto. Mira, empieza a venir la ola. ¡Paz! Se estrella en la roca. Y luego viene otra y se levanta otra más grande. ¡Paz! ¿Sabes qué le pasa a la roca? Nada. No se mueve. Está firme. ¿Sabes cuál es uno de los nombres de Dios? ¿De Cristo? La roca. ¿Por qué es la roca? Porque no se mueve. Inmutable. Inmutable. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta. Sus obras son perfectas. Dice, porque todos sus caminos son rectos, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Imagínate que Dios cambiara a cada rato en las obras que Él hace. ¿Cierto? No sería un caos la tierra con un Dios cambiante, un Dios que se guiara por caprichos, que dijera, por ejemplo, bueno, hoy no quiero que salga el sol durante una semana. Digo, es todopoderoso. Y no saliera el sol durante una semana, ¿cómo harías tú tus actividades? Es más, nos congelaríamos. Y del lado donde el sol está pegando a la tierra, se calentaría. Sería un caos esto. O que dijera por capricho Dios, bueno, hoy, en este año, no les voy a mandar lluvia. Durante 3 años. Sería una sequía terrible en la tierra y no había, mira, para comer. O que por el contrario dijera Dios, este año va a ser todo el año, desde enero hasta diciembre, de lluvias constantes. ¿Sabes? Subiría el nivel del mar. Se desaparecerían las costas de todos los continentes. Inundaciones, problemas de comunicación. No, sería un caos la tierra, amados hermanos y amigos. Por eso digo, gracias a su inmutabilidad de nuestro gran Dios, es que el día de hoy podemos estar nosotros, mira, bien tranquilos, viendo cómo el sol se va ocultando, porque Él no cambia. Sus obras son perfectas. ¿Qué quiere decir que sus obras son perfectas? Que no son inmejorables, que son perfectas. A que estuviéramos pensando hoy en la mañana, ¿irá a salir el sol? ¿No saldrá? ¿Cómo habrá amanecido Dios? Un Dios cambiante que se guiara a capricho. Hermano, sería esto un caos, un verdadero caos. Y mira, ¿sabes qué? Ni aún así la gente es agradecida para alabar a Dios por todas las obras que Él hace. Pero nosotros sí, ¿cierto? No. Venimos a alabarle. No cambia en sus mandamientos. Isaías 40, ya casi terminamos. Les pido un esfuerzo más. Isaías 40, verso 7, dice, la hierba se seca, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, nosotros. Así como vemos una rosa muy hermosa, a los 3 días, ya se marchitó. Así dice, somos nosotros. Dice más, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios es inmutable, sus mandamientos no cambian. Dice, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. No se marchita la palabra de Dios. Mateo capítulo 5, verso 17.
No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Ok? La palabra de Dios, los mandamientos son inmutables, no cambian, no pueden ser alterados, aunque nuestra civilización, ¿verdad?, vaya cambiando. Y ya no seamos tal vez la gente que vivió hace 50 años, que no tenía los avances tecnológicos y científicos que hoy tenemos, y que tal vez nuestra sociedad se llame moderna o posmoderna. Sus mandamientos no pueden ser alterados, es inmutable. Lo que era crimen desde la antigüedad es crimen hasta que exista el último hombre sobre esta tierra. El día de hoy matar es malo, es pecado. ¿Matar es pecado? Sí, ¿verdad? A Caín le fue pecado matar a su hermano, que fue el primer homicida, humanamente hablando. ¿Le fue pecado? Sí. Sus obras eran malas. De tal manera que han pasado las sociedades, han pasado, ¿verdad?, los imperios, ha venido la época de la ilustración, acabó la época del oscurantismo, llegó la época de las luces, después la época moderna, ahora estamos en la época posmoderna de la historia de la raza humana y los mandamientos siguen siendo los mismos. Lo que era pecado en la antigüedad, ahora es pecado y seguirá siendo pecado, aunque cambie la mentalidad de la gente. Aunque el joven el día de hoy diga, no, mira, pues es que antes los abuelitos, bueno, pues sí, vivían en otra época, pues eran los atrasados o estaban reprimidos. No, las leyes morales siguen siendo las mismas. Y cuando el joven se quiere pasar de listo, le vienen las enfermedades terribles, ¿verdad? 25 o más de 25 enfermedades de transmisión sexual que el joven el día de hoy norteamericano está despedazado. La gonorrea, el herpes, ¿por qué? Porque quisieron ser más listos que Dios. Y Dios dice, no, por algo puse mis leyes y mi palabra no se va a pasar. Se puede marchitar la hierba, la flor se va a secar, pero mi palabra permanecerá para siempre. Amén. De tal manera que lo que ha sido pecado delante de los ojos de Dios en la antigüedad, sigue siendo para nosotros pecado. No es que ahora porque estemos en otra civilización, bueno, pues donde ya hay más tecnología, ya hay más avances, pues a lo mejor Dios me da chance. No, no nos da chance de nada. No sé, la unión libre. Dice el joven, pues ya no nos casamos, mejor una unión libre, y sigue siendo pecado. Lo que Dios estableció fue el matrimonio, un pacto formal. Y aunque el joven el día de hoy, ¿verdad?, las generaciones digan, pues es que no están funcionando, esos son los mandamientos que Dios nos dejó. Punto y se acabó. Algunos dirán, bueno, pues es que pues como que Dios no nos entiende. No, más bien tú no entiendes a Dios. ¿Y por qué te da sus leyes? Si supiéramos que tan solamente con guardar los 10 mandamientos nuestra sociedad sería otra. ¿Por qué hay tanta sangre? ¿Por qué hay tanta muerte el día de hoy? ¿Por qué sales a la calle y pisas charcos de sangre? Porque el día de hoy corre, ¿verdad?, la sangre por nuestras calles, porque no se respetan los 10 mandamientos. No se respetan. Es más, no se respetan ni siquiera los 2 principales, que es amar a Dios y amar al prójimo. Nada más por eso. Es más, en tu casa sería distinta tan solamente con que guardaras estos 2 mandamientos. Amar a Dios y amar al prójimo. Nada más con eso. Ya estás del otro lado. Pero la gente el día de hoy quiere hacerse pasar más lista que Dios. ¿Qué trae consigo este atributo? Este atributo trae como consecuencia una confianza en Dios. Todo se mueve en esta tierra, menos ¿quién? Dios. Él es inmutable. Qué error es poner la confianza en las riquezas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un día van a terminar. Un día vamos a escuchar cuando digan la noticia. El día de hoy estamos sufriendo una crisis económica terrible. Tal vez como no la hemos vivido en muchos años o en la historia de la humanidad. Terrible, y yo creo que usted es testigo de eso. Usted mete su mano a la bolsa y pues se saca nada más la bolsa porque no hay dinero. Y lo poquito que le llega a caer no le alcanza para nada, ¿cierto? No, es una crisis económica. Hay una crisis económica. Aunque la propaganda diga una cosa o diga otra, pero ¿sabes una cosa? Aún no viene lo peor. Aún no viene lo peor. Está profetizado que en una hora, ¿verdad?, cuando va a venir toda una desestabilización, las bolsas de valores van a caer y todo va a ser un caos. Y toda gente, ¿verdad? Si ahorita con que sube el dólar mucha gente se está suicidando ya. O imagínate que caiga ya la bolsa completamente
y que ahí los grandes mercados empiecen, ¿verdad?, a cerrar sus filas, empiecen a acaparar alimento. Va a ser un caos esta tierra. Porque también está escrito, ¿verdad?, los jinetes del Apocalipsis, que va a salir el de la guerra, el del hambre, el de la muerte, el de la violencia. Y cuando se desaten esos jinetes del Apocalipsis que ya están cabalgando sobre la tierra, quiero decirte algo, todo vamos a ver que se empieza a mover a nuestro alrededor. Las instituciones financieras, lo que tú quieras. La gente va a empezar a cavilar y a tambalear. Pero sabes una cosa, el cristiano va a ser el único que va a estar de pie. Solo si se para sobre la roca que es Cristo, la roca firme. Tú vas a ver que caen 10,000 a tu diestra y otros 10,000 a tu izquierda. Pero dice la Escritura, a ti no llegará. ¿Por qué? Porque conocemos a un Dios inmutable. Si Dios el día de hoy no está airado conmigo, sino que yo veo un Dios amoroso, ¿por qué ha de cambiar el día en que Dios traiga a juicio a las naciones? ¿Verdad que no va a cambiar? No. ¿Sabes qué dice la Escritura? Que va a salir alguien que va a sellar a los escogidos y va a poner un sello, ¿verdad? Y a esos no les va a tocar. Quiero decirte, yo quiero ser de esos. De conocer a un Dios inmutable, aún en el día terrible de Jehová, que venga sobre la tierra, pero que yo esté parado sobre la roca, que es Cristo. Firme, inmutable, que no se mueve. Todo puede moverse, menos Dios. Si Él es fiel contigo hoy, y tú permaneces en esa fidelidad con Él, el día de mañana, aunque veas de verdad venirse la tribulación, la gran tribulación tan temida en la Escritura, que tú ves en Mateo 24, no va a llegar a ti. Y el decir no va a llegar a ti, no quiero decir no te va a afectar. Tal vez te va a afectar, pero tu confianza va a estar ahí puesta en el Todopoderoso. Porque además de ser inmutable, es todopoderoso. Amén. Apocalipsis 9:4 dice la Escritura: y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Ese día que va a ser terrible, ¿sabes? Aquella persona que no haya conocido. Hoy estamos leyendo que la Escritura dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y ya dije que no es conocimiento intelectual, es una relación personal con Él. En aquel día, el día del juicio, el día que Dios llame a cuentas a las naciones, ¿sabes? Aquella persona que conoció a su Dios no se va a mover. Pero aquellos que no tienen el sello de Dios en sus frentes, esos son los que van a tener calamidad, ¿verdad? Así como la bestia va a estar sellando a los suyos en la frente y en la mano derecha, también Dios sella a los suyos. También Dios va a sellar a los suyos. Y a esos no los va a tocar, porque Dios es inmutable. Él no cambia. Qué bueno que no es como el ser humano, cambiante. Tú estás haciendo misericordia a la gente y a veces la gente no corresponde a la misericordia que tú le estás haciendo, y a veces dices, pues ya no le sigo haciendo misericordia. Cambiante. Dios no cambia. ¿Qué trae como consecuencia este atributo? Confianza. Si perdonó a Pedro, me puede perdonar a mí. Así como veo que perdonó, no sé, a quienes se arrepintieron en la antigüedad, me puede perdonar a mí. Él no cambia en su carácter. Pero también, así como veo que destruyó a Sodoma y a Gomorra, me puede destruir a mí si practico esos pecados. ¿Cierto o no? Él no cambia. Finalizo nada más una reflexión, como he estado haciendo durante estas enseñanzas. Cristo posee estos atributos. Él es eterno. Él era antes de Abraham, y Él dice Apocalipsis 1:8, Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Sabes quién dijo estas palabras? Jesús. Jesús. Cuando venga el testigo de Jehová y te diga es que Jesús no es Dios, dile, ay, es que no ha leído Apocalipsis 1:8 o todo el capítulo 1. Léelo, por favor, luego vienes a debatir conmigo. Juan describe a Jesús glorificado. Cuando lo vio, dice, cayó como muerto. Sí, aquel en el que Juan descansaba su cabeza sobre su pecho. Pero cuando estaba glorificado, ¿cómo habrá visto a Cristo que cayó como muerto? Y se paró Jesús a un lado y le tocó y le dijo, levántate, levántate, no temas, yo soy.
Y una de las cosas que le dijo es: yo soy el alfa y el omega, el que era, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Y eso mismo lo vemos en Isaías 44, verso 6, que son textos que estuvimos viendo ahorita. Dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. ¿Y su Redentor? ¿Quién es nuestro Redentor? Cristo. Y dice Jehová. Entonces, ¿Cristo y Jehová es el mismo? Sí. Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero. Jesús, como lo dijo, yo soy el alfa y el omega, principio y fin. Los mismos atributos del Padre. ¿Ok? Entonces, siempre al final de estos estudios estoy haciendo una reflexión. Cristo es Dios. Por eso dice la Escritura: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Que lo podemos entender. Cristo es la representación de Dios en la tierra. Conociendo a Cristo, conocemos al Padre. Amén. Dos atributos: la eternidad no tiene inicio ni tiene fin de días. La inmutabilidad no cambia, es perfecto. Cerremos nuestros ojos. Qué hermoso es conocer a nuestro Dios de esta manera. Es grande, es precioso. Dice la Escritura en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Qué hermoso es conocer así a nuestro Dios, ¿verdad? Es eterno. Dios es eterno. Es inmutable también. Él no cambia en su persona ni en su carácter. Él sigue siendo el mismo. Aunque haya personas que digan: es que yo veía a un Dios en el Antiguo Testamento y ahora veo otro Dios diferente. No, Él es el mismo. Es el mismo. Él no cambia. A este Dios es al que nos estamos acercando. Y por favor, yo creo que a estas alturas, qué importante es que tú conozcas quién es Dios. Con Él no se juega, con Él no se juguetea, con Él no se le dice: pues hoy quiero, mañana no. Entiende que Él es el Dios eterno. Padre, en esta tarde te damos gracias por tu palabra, porque seguramente, Dios, tú ministras nuestros corazones, Señor. Gracias por tus atributos. Bendito seas, Señor. Porque al considerar que tú eres un Dios eterno, un Dios inmutable, un Dios que no se cansa ni desfallece, un Dios que no envejece, un Dios que no se hace viejito, sino un Dios que es solamente, que existe. Padre, podemos entender: ¿quién como tú, oh Jehová? Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Porque tú eres eterno, Señor. Bendito seas por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.